Un saludo cordial a la audiencia de Telemedellín y a la audiencia del Pensamiento Libre. Vamos hoy a tener un invitado especial, médico cirujano, especialista en administración pública, diputado de Antioquia, senador de la República y concejal de Medellín por varios periodos, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. Bienvenido al Pensamiento Libre. Antonio, muchas gracias por la invitación y estoy a la disposición de usted y de los televidentes. Muchas gracias. Hay muchos temas interesantes con usted, de manera que usted ha sido un hombre público muchos años de su vida. Ha tenido grandes debates. Vamos a empezar por uno, y es la permanente acción suya en defensa de la ciudadanía y en defensa del patrimonio público, atacando todo lo que ve en corrupción. Esa es la bandera que hemos tenido en 20 años de actividad política en entidades en las cuales nos elige la gente. Consideramos, identificamos eso después de ser director de Metrosalud del 90 al 92, en una época muy difícil de Medellín, que ese era el principal problema. Y como usted lo dice, en esas tres corporaciones por donde he pasado, he considerado que es el principal motivo de control político que debe ejercer un político con el mayor carácter, rigurosidad y sensatez. De manera que el cuento de la corrupción no es de ahora. La corrupción ha existido. Inclusive una frase célebre de un presidente nuestro de Colombia, cuando hablaba de que bajarla a sus justas proporciones. Sí, Que eso es un... Julio César Turbay Ayala. Julio César Turbay Ayala. Hay unos debates públicos que usted ha hecho contra Metrosalud, en el tema del Hospital General, en el tema de UNE, y muchos otros que usted nos contará. Cuente cómo ha sido realmente esa situación. Pues recientemente hemos adelantado la estafa inmobiliaria en la ciudad de Medellín, También. Invernorte especialmente, una constructora que no está inscrita en Camacol, con más de 80 proyectos en todo el área metropolitana, con una mega estafa inmobiliaria que deteriora el patrimonio de las personas que confían para adquirir una propiedad, muchas veces su propia vivienda. El tema del Hospital General, como lo has dicho, el tema del Contralor del Departamento de Antioquia, e igualmente el tema de los falsos cirujanos y clínicas de garaje, porque atenta contra la salud pública y el clúster de la salud. Eso es lo reciente, pero históricamente nos hemos enfrentado como diputado a temas muy difíciles, como las transferencias de la fábrica de licores de Antioquia al sector de la salud, como senador de la República, el tema de Carlos Gustavo Palacino en Saludcop, que 14 años después es capturado, cuando cogía los recursos de la salud y lo invertía en eventos y espectáculos que no eran pues propiamente para mejorar las condiciones, en canchas de golf, por ejemplo, o Villa Valeria en los Llanos Orientales, o inversiones por fuera del país cuando debería estar invirtiendo en programas para el cáncer de hombres y mujeres que son sus usuarios o niños. Muchos de los temas que han llevado a que el pueblo colombiano vaya entendiendo. Esta consulta anticorrupción reciente pues es un llamado de atención a la clase política, no solamente a quienes están en las corporaciones públicas, sino en el Ejecutivo y al empresariado, porque 11.700.000 personas que salen a votar libremente, a expresar que la corrupción es el principal flagelo del país, deben ser oídas y se deben tomar decisiones. Sin duda alguna que ese fue un mensaje contundente. Tanto es que el presidente Duque ya citó a todos los sectores políticos a buscar un acuerdo sobre los diferentes proyectos que se van a presentar al Congreso. Así es, Antonio, es que no es solamente que yo fui senador de la República y veía uno cómo hay muchos congresistas que van básicamente a buscar negocios. Que cuando tú inviertes en una campaña política al Congreso de la República 50.000 o 60.000 millones de pesos, o a una congresista le encuentran cerca de 7.000 millones de pesos en la sede política el día de elecciones, ¿cómo recupera esa plata cuando los ingresos durante esos 4 años como congresistas pueden estar entre los 1.200 y 1.500 millones de pesos? Esa operación, esa lógica matemática es muy clara, solamente robando de la contratación del Estado. Sin duda alguna, eso no da, esas cuentas no dan por ningún lado. Por eso aspiran a eso y su formación académica en muchos casos es pobre. Eso es otro tema muy importante que deberían
mirar, porque es que aquí para ser senador de la República debe ser mayor de 30 años, representante en la Cámara como de 18, 25. concejal igualmente, y no le exigen ningún conocimiento en la academia, ninguna especialización, ninguna maestría. O sea, quien llegue a estas corporaciones a la toma de decisiones, como en el Consejo de la Ciudad de Medellín, donde se toman decisiones de un presupuesto anual de 5 billones de pesos y se controla empresas públicas de Medellín que tiene inversiones superiores a los 10 billones de pesos, que es la junta más importante, llegar a algunas personas con algún grado de preparación. Y para llegar al Congreso de la República, donde el presupuesto es mayor de 200 billones de pesos, pues realmente está llegando personas que no tienen la preparación, sino el ánimo de negociación. Todos estos temas de corrupción en Antioquia, precisamente, ¿qué resultados han generado? Recientemente instaló el Contralor del Departamento de Antioquia, que con título falso de doctorado en una universidad de España, concurso que realizó un taxista del municipio de Itagüí, logra acceder a ser el Contralor del Departamento de Antioquia, que vigila la mayoría de municipios, de los 125 municipios del Departamento de Antioquia, todos los hospitales públicos e igualmente a la gobernación de Antioquia, y tiene pues acceso a un poder y a una capacidad de corromper o de extorsionar con un título falso, pero allí hemos encontrado que se operó en el Hospital La María, las cirugías plásticas, que se tomó el lote de Space 1.200 metros cuadrados y él auditaba el Hospital La María igualmente. Una persona como esta haciendo el control fiscal no es prenda de garantía. La Procuraduría General de la Nación, después de una denuncia hecha por nosotros desde el 11 de octubre del 2016, apenas hace cerca de un mes, ratifica la sanción inicial de 10 meses, que yo le digo respetuosamente. Esa sanción en cualquier otra parte del mundo no es una suspensión de 10 meses, sino una destitución inmediata y fulminante con una inhabilidad para ocupar cargos públicos por más de 10 años. Eso también es impunidad. Eso también es impunidad, es un manto tibio ahí sobre una decisión. Es que corrupción e impunidad están totalmente ligadas. Es correcto. ¿Qué otro de esos recientes ha salido a la luz pública con lo del una Hospital decisión? General de Medellín, acaban de abrir pliego de cargos al gerente del Hospital General de Medellín por contratar, él es de Girardota y contrata el que es actualmente presidente del Consejo de Girardota, que es un médico, lo contrata como auditor del Hospital General. Los concejales de Medellín, pues cualquier concejal no puede tener doble erogación del Estado, y en este caso le entregó un contrato por más de 30 millones de pesos durante 3 meses para auditar el Hospital General de Medellín. Eso es un favor, eso es, no le importaron las inhabilidades e incompatibilidades. Lo más grave es que durante 2 años ese caso estuvo en la personería de Medellín congelado totalmente. La Contraloría de Medellín no encontró responsabilidad fiscal y la Procuraduría toma el control preferente y considera que sí hay doble erogación, y por lo tanto yo espero que rápidamente, ante los hechos de corrupción evidentes en el Hospital General de Medellín, proceda también a inhabilitar y a destituir estas 2 personas. Recuerde usted que el gerente del Hospital General tuvo una medida cautelar, porque para evitar que la corrupción, cuando los casos se están dando, la Procuraduría tiene la posibilidad de retirar el funcionario como preventivamente. Lo hizo 3 meses, lo amplió otros 3 meses, él tiene capacidad de hacerlo por 180 días, y en esa segunda ampliación, misteriosamente, lo reintegraron, pero lo reintegran porque hay adjudicaciones en el Hospital General cercanas a los 100.000 millones de pesos. Doctor Bernardo, vamos a un corte comercial. Perfecto. Sin duda alguna, son muchos más los casos de corrupción que vemos en la ciudad, que usted ha atacado, que ha buscado que haya consecuencias jurídicas. No todos se logran, y además el tiempo muchas veces hace perder a la opinión pública que se está trabajando en eso. La justicia se demora, dilatan, se interponen recursos, y al final, como en estos casos que usted está planteando, hay consecuencias, pero a largo plazo. Sí, evidentemente uno quisiera una justicia más pronta e inmediata ante casos tan urgentes que deterioran el patrimonio de todos los ciudadanos y quitan oportunidades a la gente en todas las áreas: salud, educación, servicios públicos, inversiones muy importantes como programas de alimentación escolar. Pero, Antonio,
El gran problema es que cuando esta gente roba, ellos no roban solo. Eso son estructuras público-privadas, y tienen que cooptar organismos de control como la Contraloría, como la Personería, como la Fiscalía, con el fin de salir indemnes de toda investigación, que no les suceda absolutamente nada, y esa es la impunidad a que hago referencia. Entonces no solamente se está enfrentando uno a un funcionario corrupto, sino también a unas estructuras criminales que terminan cooptando el Estado para ellos y quitándoles las oportunidades a la gente. Eso es terrible. Y nosotros pensábamos que en Antioquia era donde menos se veía, pero estamos viendo que va creciendo también esa ola de corrupción en nuestra propia ciudad y en nuestro propio Le departamento. voy a poner dos ejemplos. Programas de alimentación escolar que ahora el Contralor saliente Maya Villazón lo explicó claramente en un libro que él ha editado con el motivo de su salida, y que en una radiografía que hace la Universidad Externado de Colombia también habla, un trabajo de 2 años, cómo funciona la corrupción en el país. Pero en Antioquia han querido entrar muchas veces. En el caso del programa de alimentación escolar, los que están detenidos hoy, que son del Huila, el Tolima, la costa atlántica, el escándalo de los tamales de 40.000 pesos, las pechugas de pollo de 60.000, eso los denunciamos aquí hace 7 años como concejal de la ciudad de Medellín. Ellos me demandaron a mí por injuria, calumnia, hoy ellos están condenados, pero logramos que en Medellín por lo menos no entraran, y algunos que entraron incumplieron el contrato y se declaró la caducidad de esos contratistas, que la caducidad para ellos es casi la muerte, son 5 años sin contratar con el Estado, y ellos evitan por todos los medios mediante la cesión del contrato, que es, me pillaron, entonces le cedo el contrato a otra persona para que no me sancionen. Entonces ese programa para la alimentación de casi 300.000 niños en la ciudad de Medellín, un contrato que tiene un valor cercano a los 100.000 millones de pesos actualmente, a valores presentes en el municipio de Medellín, hay que vigilarlo y cuidarlo mucho para que llegue a esa población necesitada de las diferentes escuelas públicas de la ciudad de Medellín. El otro hecho rampante y llamativo, pero que fue contundente, es como una orquesta de música de la costa atlántica, el Cartel de los Ñoños, termina contratando en Medellín para hacer obras a través del área metropolitana, unidades de vía articulada, un contrato de cerca de 20.000 millones de pesos. Fingen una cámara de comercio que era de una orquesta musical del Carnaval de Barranquilla, y con esa cámara de comercio, la experiencia de esa orquesta, mutan hacia una constructora y terminan contratando con Medellín y con el Estado más de $500 millones de pesos. La orquesta se llama Gustavo Fontalvo y su banda musical. El señor es un pobre hombre que ni casa tiene, en condiciones muy precarias, y los empresarios que le robaron su empresa, porque él mandó a liquidarla, no hicieron la vuelta en la Cámara de Comercio y ellos se quedaron con la antigüedad y mutaron hacia una empresa que se llama OLT Logistics, o Tomar Las Carro Torres, que también, gracias a Dios, por un debate en el Consejo de la Ciudad de Medellín, evitamos que a la ciudad de Medellín le robara 20.000 millones de pesos. Una ciudad como Medellín vive de los impuestos propios, predial, valorización, el impuesto que le genera vehículos. Obligaciones urbanísticas. Obligaciones urbanísticas. Ese tema de las obligaciones urbanísticas es complejo. Usted ahorita, con todo el tema de este señor que está siendo investigado con miles de proyectos que afectan el patrimonio de los ciudadanos, ¿cómo va ese caso en forma concreta? El municipio de Medellín, ante el problema de Hidroituango, para que vamos entrando también en otro tema, el próximo alcalde de la ciudad de Medellín perderá transferencias por el 50% aproximadamente en el año 2020. Entonces el municipio de Medellín, como usted lo dice, vive de predial, industria y comercio, obligaciones urbanísticas. Este solo estafador le debe al municipio de Medellín 6.000 millones de pesos. Hay otros que le deben hasta 35.000 millones de pesos, constructores que le entregaron lotes inservibles al municipio de Medellín y que ahora para el municipio son un problema porque los tuvo que estabilizar el municipio de Medellín. Entonces yo te recibo algo que no es lo adecuado y todos nos toca estabilizar el lote, y eso es principalmente en sectores del poblado. Yo he hablado de una pereza fiscal del municipio de Medellín. Esa pereza fiscal del municipio de Medellín es porque, como recibe transferencias de EPM superiores a $1 billón de pesos, entonces no hay un ejercicio fuerte para buscar otro tipo de rentas. Pongo un ejemplo, la plusvalía. Usted lo sabe muy bien, que ha recorrido el mundo y varias ciudades importantes, Antonio, que donde está el metro se crean empresas no solamente para cobrarle al usuario la utilización del metro, para su expansión, sino todo el que se ubica cerca al metro
tiene que pagar unos impuestos de plusvalía porque le está llevando más clientela, le está prestando un mejor servicio de transporte público y eso no se ha podido hacer en la ciudad de Medellín. A raíz de lo sucedido en Hidroituango, de la tragedia de Hidroituango, de la delicada situación financiera con que va a quedar EPM después de eso que sucedió el 28 de abril del 2018, ese es el día de ser, partió la historia de empresas públicas antes del 28 de abril, después del 28 de abril, y el municipio de Medellín está obligado a buscar otro tipo de rentas para mantener la calidad de vida de sus ciudadanos. Otro corte comercial. Adelante. Doctor Bernardo, este tema con usted es inagotable porque presenta cosas específicas de una problemática en Colombia y en Antioquia. Pero saliéndonos un poco del tema de los curadores, del urbanismo, de tanta corrupción, vámonos un poquito a la problemática social de Antioquia en este momento. El alcalde de Medellín, el señor Federico Gutiérrez, ha hecho una labor estupenda buscando una tranquilidad para los ciudadanos. Pero vemos cómo crecen las bandas criminales, vienen las disidencias de la FARC, llega el ELN, todo es una fuente de criminalidad que va ahogando las ciudades. ¿Usted qué opina de ese tema? Federico, para llegar a la alcaldía, se comprometió a luchar contra las organizaciones criminales. Creo que el alcalde ha tenido las suficientes gónadas para hacer lo que ha hecho hasta el momento. Ningún alcalde lo había hecho. Lo que hizo en el Bronx de la ciudad de Medellín hace poco, donde desarticula la mayor olla de vicio a cielo abierto, que todos los veíamos sobre la avenida de Grave, y captura quienes están detrás de ese negocio del microtráfico en el centro de la ciudad de Medellín, es importante. Lo que ha hecho con importantes delincuentes que siguen delinquiendo, no solamente desde las calles, sino desde las cárceles del país, es fundamental en lo que se llama las estafas que se hacen desde esos centros penitenciarios. Entonces creo que Federico ha cumplido con un alto riesgo, porque es que lo que está haciendo Federico y personas como las que usted tiene aquí invitadas son políticas de alto riesgo, es decir, que el Estado es el que manda, no las organizaciones criminales, que pretenden cooptar con esos lazos de corrupción las decisiones del Estado. Entonces, desde acá un reconocimiento público a Federico Gutiérrez en ese sentido. Federico Gutiérrez tiene otras decisiones muy importantes de ciudad, que es el Picacho, el cable al Picacho, con la ayuda del presidente de la República, Iván Duque, en una reunión pública reciente y un pronunciamiento a través de los diferentes medios de comunicación, se comprometió a terminar el Picacho e iniciar el tranvía de la 80, que es también importante para desarrollar un importante sector comercial y residencial de la ciudad, y es allí donde vamos a tener que empezar a hablar del tema de la plusvalía. Eso lo iba a interrumpir, pero ahí es importante el tema de la plusvalía. ¿La plusvalía qué es? Expliquémosle, o usted como abogado, ¿por qué no? Es que inclusive me acuerdo del tema de la plusvalía porque siendo secretario de Hacienda de la alcaldía del doctor Juan Gómez, Pedro Juan González, yo fui su asesor en su momento, y se empezó a pensar en el tema de la plusvalía, que es el mayor valor que se generan por beneficios de ciudad. Vale decir, si un puente grande desarrolla el sector y le da valor, hay que pagar un impuesto adicional sobre esa plusvalía. No de ganancias, sino sobre la infraestructura. Sobre la infraestructura, sobre la diferencia entre lo que creció y no creció. Eso habrá que hacerlo. Sí, señor. Y va a generar mucha inquietud en la ciudadanía. Pero hay que comenzar a buscar nuevos ingresos en el municipio de Medellín ante la grave, delicada situación de lo de Hidroituango. Muy bien. Las bandas. Yo he pensado, y lo he escrito, que ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, no tienen una posibilidad mayor de crecer ni dar una buena calidad de vida a los ciudadanos. Hay que mirar el campo, pero para eso necesitamos una acción de los gobernadores, que miren el campo y desarrollen para que no se venga tanta gente con las bandas, con la criminalidad, porque si no hay trabajo, no hay sino posibilidades para sobrevivir. El mundo de lo rural, la Antioquia profunda, que habla especialmente
Andrés Felipe Guerra, mi hermano que aspira a la gobernación de Antioquia, es claro, pero el grave problema que tenemos en Antioquia es sectores totalmente tomados por organizaciones criminales cuya producción es la coca. Entonces, si vos ves el proyecto Hidroituango, donde está ubicado, en el nudo del Paramillo, en el cañón del Cauca, usted ve que el antejardín, el patio y la parte posterior está minado de coca y sigue siendo un sitio de dominio de organizaciones al margen de la ley que ya no tienen ideológicamente nada que combatir en el Estado, sino preservar esos ingresos importantes y son grandes desestabilizadores de la institucionalidad. Ese es otro problema grande que habrá que atacar, pero radicalmente, ¿no? Pues eso no se hace solo, eso se tiene que hacer con la ayuda de estados más poderosos. Y la convicción de Estado, de que hay que tener presencia, ¿no? A la presencia total, como lo dice el actual presidente de la República y el ministro de Defensa, el doctor Botero, que es la presencia permanente del Estado. Como el tiempo nos agota, vámonos para un tema distinto que es Hidroituango. Ustedes están en el Consejo de Medellín estudiando un proyecto para buscar que empresas públicas puedan vender algunas propiedades y tener suficientes recursos para actuar. ¿Cómo está esa situación, doctor Guerra? Antonio, el proyecto de acuerdo 150, que habla de la enajenación, venta, ellos lo llaman desinversión, pero desinversión realmente es una venta. Ante lo que sucedió en Hidroituango, es un proyecto de acuerdo doloroso. Ante la situación financiera delicada de empresas públicas de Medellín, que lleva a que tengamos que defender la sostenibilidad de la empresa, sin saber aún qué pasó en Casa de Máquinas, si el proyecto se puede salvar, si se puede reinvertir en él. EPM necesita en este momento 4 billones de pesos para poder ser sostenible, responder sus obligaciones con la banca, responder en el endeudamiento, responder en su crecimiento. Y hay un proyecto de acuerdo que ha presentado el señor alcalde Federico Gutiérrez con el ánimo de que se dé esa autorización de la venta de ISA y de otras participaciones minoritarias en otras empresas del sector privado. La mayor venta que se podría dar tiene que ver con las inversiones que se hicieron en Chile, que superan los $1.000 millones para poder lograr mantener la sostenibilidad y sobre todo las transferencias al municipio de Medellín. En el cuadro que nos presentaban en estos días, habla claramente que para el 2019, para el próximo año, continuarán siendo superiores a $1 billón las transferencias para mantener el municipio de Medellín. Pero el alcalde que llega en el año 2020, el primero del 2020, tendrá una restricción, o sea, una depresión de esas transferencias en un 50%. Le llegarán solamente 600 millones de pesos. Grandes dificultades para esa nueva administración. Tanto para la alcaldía como para la gobernación de Antioquia, porque la recuperación, si se puede recuperar el túnel de captación y lo que existe actualmente en el macizo, que tiene grandes dificultades, el próximo alcalde y gobernador de Antioquia tendrán muchas afugias económicas. Doctor Guerra, un mensaje para los antioqueños. Antonio, agradecerte la invitación. Espero que este programa de opinión libre, sensato, donde se puede discutir y presentar las diferentes posiciones con un pensamiento muy liberal, permita llevar otros pensamientos, ese pensamiento libre que debemos tener con criterio los antioqueños. Muchas gracias por tu invitación. A usted muchas gracias. Muy querido participar con nosotros en este programa. A usted.